de alimentación. La fuente de alimentación es el circuito que se conecta a la toma de corriente y la adapta a las necesidades de las demás tarjetas del televisor. Se compone de protección, rectificación, regulación, conmutación, transformación, rectificación de alta frecuencia, regulación para alta frecuencia, control de conmutación. El proceso de tratamiento de la corriente eléctrica se divide en dos secciones. Primaria, a la izquierda del devanado primario del transformador. Secundaria, a la derecha del devanado secundario del transformador. Cuando se conecta el televisor y se enciende, la energía de la instalación eléctrica llega al circuito de protección de descargas eléctricas y daños internos de la fuente. Circula por el fusible, el cual protege de daños internos de la fuente, como un cortocircuito. La corriente circula por un filtro capacitor bobina, el cual protege de excesos de voltaje y corrientes suministradas por la red. Un arreglo de diodos rectifica la corriente para generar una onda con voltaje solo positivo. Un filtro de capacitores regula este voltaje positivo para generar una onda de corriente continua. El transistor de conmutación toma esta corriente de alta potencia para generar una corriente discreta de varios kHz. Esta corriente discreta de alta frecuencia, potencia y voltaje llega al transformador para convertirla al voltaje de salida de la fuente. En la sección secundaria, un arreglo de diodos de alta frecuencia rectifica esta señal para generar un voltaje continuo, el cual tiene un poco de rizo. Un filtro regula esta corriente continua, con lo cual se obtiene una corriente directa de salida estable de alta potencia. El sistema se retroalimenta con un chip que controla la conmutación del transistor, con el fin de regular la potencia que la fuente suministra. Nota que la sección primaria y la secundaria se unen con un optoacoplador, el cual controla que la fuente no entregue más corriente de la que es capaz de soportar. Fuente de potencia. La fuente de potencia presente en un televisor LCD genera las tensiones para encender la retroiluminación de la pantalla y así poder visualizarla. Para alimentar la retroiluminación del televisor LCD, este circuito debe convertir el voltaje directo de la fuente de alimentación en alterno, adaptar su potencia para los requisitos de la retroiluminación. Esta fuente funciona de la siguiente manera. Un circuito convertidor DC reductor toma el voltaje de salida de la fuente de alimentación, entrega un voltaje PWM menor, pero con mayor capacidad de corriente. Un par de transistores oscilan esta salida de voltaje para convertirla en corriente alterna. Un transformador eleva este voltaje alterno para satisfacer la demanda de la retroiluminación. El chip del convertidor DC reductor cuenta con un mecanismo compuesto por un transistor e interruptores. Este mecanismo verifica si hay circuito abierto en alguna lámpara. Si lo detecta, apaga todas las demás. Si se trata de retroiluminación LED, se elimina la sección de oscilación del voltaje, pues funcionan con corriente directa. Conocer el funcionamiento de la fuente de potencia y saber identificar sus averías te ayudarán a evitar reparaciones costosas por el reemplazo completo de la tarjeta o incluso el desecho total del televisor. Tarjetas ISUS y ZSUS. Las tarjetas ISUS y ZSUS en un televisor de plasma se encargan de energizar los electrodos horizontales y junto con la tarjeta de control encender los píxeles en la pantalla, de modo que se visualicen imágenes. En los televisores de plasma hay 3 conjuntos de electrodos, 2 conjuntos de electrodos horizontales y un conjunto de electrodos verticales. Los electrodos horizontales se energizan de la siguiente manera. La tarjeta ISUS envía señales de barrido a través de buffers. Estos pueden encontrarse en la misma tarjeta incorporados en el panel o separados. Estas señales que llegan al primer conjunto de electrodos horizontales de descarga energizan un electrodo a la vez, barriendo todas las filas. La tarjeta ZSUS proporciona una tensión eléctrica constante que mantiene energizado el segundo conjunto de electrodos de descarga. Para que las celdas finalmente enciendan, hará falta la señal del bloque de control en los electrodos verticales. Principal.
La tarjeta principal se encarga del procesamiento y tratamiento de la señal recibida para su despliegue en pantalla. Este proceso consiste de 3 etapas. La primera es la etapa de adquisición de una señal de entrada, un receptor de medios o una PC. Para ello, el usuario selecciona la señal con la interfaz de pulsadores en el equipo o bien con el control remoto. Un microcontrolador envía esta información al chip principal. Si el usuario ajusta características de la imagen, como el brillo o el contraste, el microcontrolador envía esta información al chip micro. El chip micro redirige la información de las características de la imagen al circuito escalador. En la etapa de decodificación, se procesa la información de la siguiente manera. El chip principal separa la señal seleccionada en imágenes y audio. Después, redirige la información de las imágenes al bloque de procesamiento de imagen. También envía la información del audio al circuito integrado de procesamiento de sonido. En los televisores modernos, la selección y decodificación de la señal se realiza en el mismo chip principal. En la etapa final, se realiza el procesamiento de video. Un conversor analógico digital digitaliza la información de imagen cuando ésta ingresa de forma analógica. Un circuito integrado desentrelaza la imagen para preparar un despliegue progresivo. El circuito escalador adapta la imagen a la resolución de la pantalla y emite las señales RGB. Un circuito integrado convierte las señales RGB del escalador en señales LVDS y las dirige al módulo que se encargará de desplegar la imagen. Al tiempo que se procesa la imagen, el sonido se decodifica y amplifica. Comprende el funcionamiento de la tarjeta principal para inferir la sección en que puede estar averiada.